Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más, queremos agradecer, como siempre, la fina gentileza de su sintonía aquí en Radio Amanecer en Estudio. Tenemos el propósito de presentar a ustedes estas grandes verdades que la Santa Palabra de Dios, la Biblia, manifiesta para que podamos conducirnos de manera correcta como los hijos de Dios, como aquellos que se están preparando para el reino de los cielos. Y queremos agradecer esa amabilidad del Espíritu Santo siempre, de refrescar esos conceptos y prepararnos para recibir estas grandes verdades. Estamos ya en la fase final, cuyo título general en esta lección ha sido Anden como sabios, y un pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento durante toda la semana en Efesios 5, 15 al 17. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Ese ha sido el texto bíblico que nos sirvió de fundamento durante toda esta semana, y hoy, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos llegando a lo que será el cierre de esta lección número 9, que está llegando a su fase final. Para nosotros es un placer saludar en esta hora también al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros aquí en cabina, realizando los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Muchas gracias, pastor Scroggins. Un saludo para usted y su esposa, el resto de su familia. También queremos saludar a toda la audiencia de Radio Amanecer en Estudio, pidiendo que el poder del Espíritu Santo nos pueda conducir, y por eso queremos invitarles a tener una palabra de oración. Bendito y eterno Dios, te agradecemos porque nos ha dado una semana de estudio de tu palabra de mucha importancia para nuestro crecimiento espiritual. Hemos visto que necesitamos andar como sabios en este mundo de tinieblas, andar como hijos de luz, andar como personas que ciertamente hemos aceptado a Jesucristo como Salvador personal y que estamos dispuestos a permanecer en esa dirección. Queremos pedir también una bendición para todos nuestros amables oyentes de este programa, y que el Espíritu Santo pueda alumbrar sus vidas y prepararlas para aquel gran día cuando Cristo Jesús venga a buscar a todo su pueblo en la ancha faz de la tierra. En el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén, amén. Definitivamente, pastor, que esta semana fue una semana de gran bendición, de recordar así de entrada. Así es. Para ir poniendo la base a nuestro comentario de cierre, que establecíamos una diferencia. Y el fuerte énfasis que estamos haciendo básicamente es sobre la sabiduría que es espiritual. Decíamos que quizás algún término se confunde, la sabiduría del mundo con la sabiduría espiritual, y decíamos, conforme a lo que es la sabiduría, debe mirarse siempre desde la óptica espiritual, y eso fue un énfasis muy especial, importante, que estuvimos realizando en esta semana. Y cuando nosotros miramos hacia atrás, Efesios capítulo 5, los versículos del 1 al 20, en su conjunto, notamos que el apóstol Pablo siempre toma una postura muy firme contra lo que es el pecado y el mal, y especialmente bajo la forma de la inmoralidad sexual y el lenguaje grosero. No está dispuesto a aceptar la presencia de un comportamiento corrupto entre el pueblo de Dios, y en lugar a eso llama a los creyentes a asumir lo que es una elevada norma de conducta y abrazar su identidad como hijos amados de Dios y como santos, y se anima en ese sentido a creer que cuando los cristianos hacen esto en comunidad, hacen brillar una luz en la oscuridad, con lo que alejan a su prójimo del estilo de vida autodestructivo y
lo acercan cada día a la gracia y a la verdad de Dios. Y un fuerte énfasis que estuvo haciendo en esa semana fue justamente esto, que el que actúa con sabiduría produce una adoración a Dios conforme a lo que establece la palabra de Dios, la Biblia. Toma muy en cuenta su estilo, su forma de vida, es la conducta cristiana, y analiza muy bien las cosas que va a hacer, tanto para vestir, para comer, y en definitiva, todo lo que hace en esta tierra tiene que ir conforme a lo que Dios establece en su palabra para que se pueda producir un buen acto de adoración por parte de la familia cristiana, la iglesia en su conjunto o de manera particular, un fuerte énfasis que estamos viendo en esta lección. Yo pienso también, pastor, que hemos tenido una semana muy poderosa con este estudio Andar como sabios o Anden como sabios, porque es un llamado que Dios nos ha hecho, porque Él quiere que su voluntad sea hecha en nuestras vidas y que nos preparemos para vivir con Él por toda la eternidad. Y al llegar aquí al cierre vemos que el apóstol Pablo presentó de una manera muy extraordinaria esta parte de la palabra de Dios en el libro de Efesios, los versículos, el capítulo 5, los versículos 1 al 20, y que él toma dos posturas al mirar hacia atrás en esta lección y en esta conclusión. Estas posturas que el apóstol Pablo está tomando son posturas muy firmes y que nos llaman a nosotros también a tomarlas. La primera es una postura firme en contra del pecado, especialmente bajo la forma de inmoralidad sexual, como usted puntualizó, pastor, y los pecados del lenguaje o de la expresión. Uh-huh. Principalmente ese lenguaje que comienza a enfatizar toda esa bajeza que tiene que ver con la fornicación, el adulterio y esa cantidad de cosas. Y aquí en el país le llaman esos cuentos colorados, ¿verdad, pastor? Y esos chistes y esos asuntos terribles que también se llaman palabras vanas, que muchas personas tienen ese lenguaje, pero que es un lenguaje degradante. Y es importante que nosotros podamos enfatizar esa postura que el apóstol Pablo asumió en contra del pecado, y Pablo fue una de las personas que asumió una postura contundente en contra del pecado. Cuando uno estudia las cartas al apóstol Pablo, uno se va a dar cuenta que Pablo no jugaba con el asunto del pecado, y tampoco nosotros podemos hacerlo, porque jugar con el pecado ahora es como usted jugar con fuego, y como dijo el sabio, nadie puede poner fuego en su seno sin ser quemado. Uh-huh. Entonces, cuando chequeamos estas cosas, esta postura que el apóstol Pablo tomó en contra del pecado, por ejemplo, él confrontó al apóstol Pedro, ¿no? Un apóstol confrontando a otro apóstol porque fue que lo vio en pecado. Cuando usted estudia el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, el capítulo 2 y los versículos 11 al 14, usted se va a encontrar que Pablo reprendió a Pedro. Y lo reprendió porque Pedro entró en una conducta pecaminosa. Cuando estaba con los judíos se mostraba de una manera, pero cuando llegaban entonces o cuando estaba con los gentiles se portaba de una manera, pero cuando llegaban los judaizantes, los judíos se portaba de otra forma. Y entonces él entró en una especie de simulación, de hipocresía. Y cuando el apóstol Pablo vio estas cosas, lo amonestó de manera directa y de manera pública, por supuesto. Y entonces lo confrontó, porque el pecado que el apóstol Pedro estaba cometiendo en ese momento estaba arrastrando a muchos miembros de la iglesia, incluso líderes como Bernabé fueron arrastrados por esa hipocresía. Y si el apóstol Pablo no asumía una postura firme en contra de ese pecado podía haber dañado, pastor, toda la iglesia. Y esto nos llama a nosotros a una reflexión, porque yo estoy seguro que muchos líderes ven el pecado público en la iglesia, y muchos hacen, pastor, que se lavan las manos como Pilato y no le hacen frente al pecado porque ellos piensan como que las cosas son distintas. Y el pecado es pecado. El pecado solamente tiene un nombre y hay que llamarlo por ese nombre sin importar el precio que haya que pagar, porque el pecado no puede armonizar con Dios. Y es muy fundamental para nosotros que podamos ver esta postura
que el apóstol asumió. En segundo lugar, aquí, el apóstol Pablo entregó a un señor llamado Himeneo y otro llamado Alejandro, los entregó a Satanás. Ahí dice 1 Timoteo 1, 18 al 20, y esto es muy fuerte, pastor, que alguien se pare en un lugar y dice, bueno, estos dos miembros de la iglesia se lo estoy entregando a Satanás. Eso es un asunto sumamente serio, lo que dice 1 Timoteo 18 al 20. Ahora, ¿por qué razón? ¿Cuál fue la razón por la cual el apóstol Pablo asumió una postura tan férrea como esta? Porque hay muchas personas que cuando uno asume postura así, pastor, lo califican de dictador, lo califican de muchas cosas, porque ellos entienden que el asunto es distinto. Pero aquí el apóstol Pablo asumió esta postura tan dura en contra del pecado, porque note, no es en contra del pecador, es en contra del pecado que se asume la postura. Así que Himeneo y Alejandro eran hombres blasfemos, eran personas irreverentes que mostraban un reiterado desprecio por las cosas sagradas, por lo que cayeron en una conducta pecaminosa y ellos querían justificar incluso esa conducta. Porque muchas veces una persona peca porque nosotros todos somos pecadores. Pero la Biblia dice que cuando nosotros pecamos no debemos justificar el mal. El mal no se puede justificar, todo lo contrario. La Biblia está diciendo que confesemos el pecado y que nos apartemos de él para poder alcanzar la misericordia. Es así, pastor, como uno debe interpretarlo, porque al principio, cuando usted te estaba presentando el caso, quizás reaccionaron mucha gente, oye, pero el apóstol Pablo no era fácil. Es que cuando un hombre de Dios comprobado como es el apóstol Pablo llega a expresiones como estas, es porque se ha seguido todo un proceso. Y estos dos personajes que usted acaba de mencionar llegaron a un nivel ya que la amonestación que hacía el Espíritu Santo en contra de la vida apartada de Dios, ya ellos cerraron todo canal de comunicación de Dios, que es a través del Espíritu Santo, cerraron esa puerta, y es ahí cuando con mucha energía el apóstol Pablo pone las cosas bien claras. Pero no es que un hombre de Dios de repente empieza a decir cosas así, tan fuertes, tan duras. Llega un momento en que tiene que hacerlo porque el proceso que se ha dado o el seguimiento que se le ha dado a este tipo de personas, no hay forma capaz ya de alcanzar básicamente a esos amigos, a esos hermanos que obran de esa manera. Lo mismo ocurrió con Lucifer en el cielo. Ajá. Llegó un momento cuando los consejos que Dios estaba dando y todo el esfuerzo que Dios hizo, que no sabemos todos los años y todo el tiempo que Dios usó para tratar de traer a Lucifer a la reflexión y que se aparte del camino que había comenzado, que era un camino totalmente contrario a la voluntad de Dios, y que ninguna criatura puede alcanzar la victoria cuando se va por el camino que Lucifer se fue. Y entonces Dios hizo un esfuerzo extraordinario para traerlo a la reflexión y para que se aparte de ese mal camino, pero llegó un momento cuando Lucifer ya no tenía regreso. Y entonces cuando no tenía regreso, entonces se tuvo que sacarlo del cielo y expulsarlo de allí. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces lo mismo deben hacer los líderes serios en la iglesia. Hacer todo el trabajo para que el pecado sea quitado, para que nosotros todos vivamos personas arrepentidos, personas que hayamos confesado nuestros pecados, pero cuando vemos que el pecado quiere ser justificado y el pecado quiere mantenerse en la iglesia y mantenerse allí como Rey y Señor, entonces es el momento de tomar una postura sumamente seria, como la que tomó el apóstol Pablo aquí con estos blasfemos, y se los entregó a Satanás. Lo mismo hizo el apóstol Pablo con un joven, que este joven comenzó, pastor, a compartir la esposa de su padre. Primera de Corintios capítulo 5. Correcto, eso está registrado en 1 Corintios capítulo 5, los versículos 1 al 6. Pero lo que me llama la atención es que la iglesia lo sabía, que este joven estaba en fornicación y en adulterio, y no solamente un asunto sencillo, sino que era con la esposa de su padre. Claro, que él no era hijo, lo que se ve es que no era hijo exactamente de esa mujer, parece que el padre había enviudado,
y entonces se había casado con esa señora, pero ahora entonces el hijo estaba compartiendo la mujer de su padre, y entonces la iglesia lo sabía, y la iglesia, dice el apóstol, que estaba envanecida. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba envanecida. Que la iglesia creía que todo estaba bien, que estaba caminando bien cuando tienen un perverso de esa naturaleza. Incluso la iglesia debía saber que ese pecado era tan horroroso delante de Dios que en Levítico 20:11 ahí dice que cuando eso ocurría, que un hijo compartía a la esposa de su padre, entonces ambos debían ser sacados del pueblo y ser decapitados y ser muertos, los dos, ambos. Los dos pecadores tenían que ser sacados, y la iglesia lo sabía, pero la iglesia pensaba que todo estaba bien. Pero cuando el apóstol Pablo supo eso, y la gente de Cloé, no eran personas chismosas eso, pastor, eran personas preocupados, que siempre informaban al apóstol Pablo de lo que estaba ocurriendo en las iglesias. Y cuando el apóstol Pablo supo eso, a la larga distancia, esos reunidos con usted y con mi espíritu, entonces este hombre también fue entregado a Satanás. Un punto importante, pastor, ahí en ese caso. Y es bueno siempre resaltarlo, que esas actividades nunca son apoyadas por los miembros sinceros de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo da esas recomendaciones, sáquenlo de la congregación y dejen que el diablo lo toque fuera de la congregación para ver si se arrepiente. Es una medida correctiva. Al hombre lo sacaron, y ya en 2 Corintios capítulo 7, después que este hombre se vio con una censura de la iglesia, parece que se le dio un tiempo. Esto fue un tiempo para reflexionar, y el hombre reconoció y volvió a la iglesia, como dice 2 Corintios capítulo 7. Pablo dice, las palabras que al principio parecieron muy difíciles, correcto, sí, porque la disciplina es dura. Que ahora esto resultó para bien de la congregación, y de acuerdo a los expertos dicen que el muchacho se convirtió, se arrepintió y volvió a la iglesia, porque hay que presentar la parte dura de los resultados del pecado, pero cuando se hacen estas cosas, se hace con una disciplina redentiva. Correcto. De redención, para que el ser humano pueda corregir su mal comportamiento y entonces se regrese de nuevo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y es por esa dirección que marcha ese caso que usted estaba mencionando de 1 Corintios capítulo 5. Correcto, porque nadie puede quedar como libre cuando brega con el pecado, pastor. El pecado es un asunto terrible, que de hecho es la influencia más peligrosa que ha existido y que existirá. No existirá otra cosa más terrible que el pecado en ningún momento de la historia. Por eso es que Dios ha estado trabajando de una manera bien metódica para erradicar el pecado una vez y por todas las veces. Por lo tanto, aquí hay una pregunta de mucha importancia. ¿Deben los líderes de la iglesia hoy día asumir una postura firme contra el pecado? Yo creo que sí, pastor. Yo creo que sí, y pienso así por 3 razones fundamentales. La número 1 es que nosotros tenemos que amar a Dios de todo corazón, y también tenemos que amar a nuestros hermanos de la iglesia de todo corazón también, y al resto de la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona cae en pecado y usted lo deja tranquilo, usted ni está amando a Dios de todo corazón, ni tampoco a su prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando llega a una persona, a un miembro de la iglesia, no piense usted que viene solamente por ese solo miembro. Viene para desacreditar el nombre de Dios. Viene para destruir a esa persona que está practicando el pecado. Y viene también para destruir toda la iglesia. Y entonces nosotros aquí tenemos que ser muy cuidadosos, por supuesto, porque en algún momento hay personas que, luchando contra el pecado, han dado la impresión que aborrecen el pecado y también al pecador. Y eso es un problema muy serio cuando eso ocurre. Pero que también otras personas se han ido, pastor, al otro extremo, que cuando están bregando con el pecado y los pecadores, dan la impresión de que aman al pecador y también al pecado. Lo que quiere decir que esto es un asunto muy delicado, pero todo líder que dirige la iglesia, no importa dónde sea, ni con las personas que sean,
necesita tomar una postura firme en contra del pecado, no del pecador, por supuesto, por amor a Dios y también al prójimo y al resto de la sociedad. La segunda razón por la cual creo esto, pastor, que hay que asumir una postura firme y radical en contra del pecado, es porque el pecado es un producto del diablo, como está registrado en 1 de Juan 3:8, y ahí dice que el que practica el pecado es del diablo, y para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. En otras palabras, que inmediatamente que nosotros vemos que el pecado está presente en la vida nuestra o en la vida de un creyente que está alrededor nuestros, ya nosotros tenemos que entender que el producto del diablo está allí, y el diablo nunca viene para redimir a nadie, sino viene para destruir. Y por eso es que tenemos que asumir una postura sumamente firme en contra del pecado. Hay una tercera razón por la cual creo que los líderes actuales necesitamos asumir una postura sumamente firme en contra del pecado, y es que la práctica del pecado frena la misión de la iglesia. Ninguna iglesia puede cumplir la misión que Dios le ha designado de llevar el evangelio por todas las partes del mundo, de hacer discípulos y de conservar esos discípulos para que hereden el reino de los cielos, cuando no asume, pastor, una postura firme en contra del pecado. Inmediatamente que el pecado está allí, el pecado comienza a degradar la iglesia. Y todo lo contrario, en vez de los discípulos ser ganados, entonces la iglesia comienza a ser esparcida y comienza a ser derrotada la iglesia. Y que el gozo y el poder de Dios se siente en la iglesia, necesitamos orar, porque cuando nosotros vemos lo que ocurrió en el tiempo de Josué, cuando Acán robó el lingote de oro y también cogió los mantos babilónicos, el pueblo estaba siendo derrotado. De hecho, cuando fueron a conquistar a Jai, una ciudad pequeña, dijeron, no vayan todos los soldados, no vayan todos, llevaron unos cuantos soldados, pero de allá para acá vinieron derrotados. Y entonces Josué ahora se espantó y comenzó a orar y comenzó a meditar, porque Dios le había dicho que iba a estar con él y que nadie le podía hacer frente. Y ahora se da cuenta que está siendo derrotado. Y entonces Josué comenzó a orar. Y cuando comenzó a orar, el Señor le dijo, párate de allí porque Israel ha pecado. E inmediatamente comenzó una búsqueda de dónde estaba el problema, y fueron persona por persona, familia por familia, hasta llegar entonces a donde estaba Acán. Y cuando lo consiguieron, me llama mucho la atención, pastor, el capítulo 7 de Josué, el versículo 12, que Dios le dijo que no estaría con ellos jamás, a menos que ellos destruyan el anatema, a menos que destruyan lo que estaba allí oculto, y el pecado que estaba acá. Ahora uno se puede preguntar, y Dios ha cambiado de actitud, Dios ha cambiado de postura. No ha cambiado, mis estimados hermanos. Cuando hay pecado en la iglesia y esos pecados son conocidos o desconocidos, entonces la derrota está para la iglesia. Y por eso creo que esa tercera razón por la cual creo que cada líder de la iglesia necesita adoptar una postura pero muy firme en contra del pecado, comenzando con nuestros propios pecados y siguiendo entonces con el pecado de todas las personas que nos rodean, porque de lo contrario no estaríamos listos para hacer la voluntad de nuestro Dios. La propuesta del apóstol Pablo en esta semana de Efesios capítulo 5, los versículos del 1 al 20, especialmente en los versículos del 1 al 10, lanza un gran desafío a los creyentes de ese lugar, que también podría ser para nosotros. Le llama hijos amados de Dios y santos. En ese sentido, hace un llamado vehemente a esa comunidad para que brillen con la luz que el Dios del cielo le ha dado en un mundo lleno de oscuridad. De manera que la iglesia, veíamos en esta semana también, es una iglesia que está recibiendo un llamado de parte de Dios para que sean hijos amados de Él, se conviertan en santos apartados del mal, y que en consecuencia la luz que emana del cielo y que se le ha entregado a los hijos de Dios se convierta en una luz que pueda brillar en la oscuridad para combatir los efectos del pecado. De manera que Pablo imagina la iglesia reunida en adoración, como estudiamos,
una iglesia animada por un compromiso renovado de andar como hijos de luz mientras espera la próxima venida de Jesús, y bendecida por la presencia de Cristo. Y como los creyentes están movidos por su condición de hijos amados de Dios y por la muerte de Cristo en su favor, deben estar llenos del Espíritu Santo, que era lo que estudiamos, y debe producirse en ese sentido una adoración colectiva que debe caracterizarse por la energía, la alegría, mientras juntos entonaban alabanzas de acción de gracias a su Señor Jesucristo y al Dios Padre, con un firme asidero en las realidades celestiales, celebrando con esperanza para el futuro y arraigada esa esperanza en la historia de lo que Dios ha hecho y está haciendo y hará por medio de Jesucristo. De manera que en esta semana el pasaje llegó a ser mucho más que un conjunto de mandatos inconexos sobre la vida cristiana. Se convierte en un llamado profético acerca de la identidad cristiana, el compromiso, la comunidad y la adoración en los últimos días, y es una invitación conmovedora a aprovechar las gangas que estudiamos también en esta semana, que se ofrecen en los últimos días antes de la venida de Cristo. Por eso se caracterizó la lección de esta semana y está matizada con la presencia del poder del Espíritu Santo guiando a los adoradores de Dios a un punto clave, y es que su vida, todo debe ser un conjunto de luz para iluminar tanto a los de adentro como a los de afuera. Eso fue la propuesta que realizamos en esta semana. Así es, así que es un punto de mucha importancia. Una iglesia, para alcanzar a un mundo insensato, tiene que andar como sabios. Para alcanzar a un mundo en tinieblas, la iglesia tiene que ser luz. Y una iglesia en pecado no puede alcanzar a un mundo en pecado. Por lo tanto, este estudio es de una importancia capital para nosotros como miembros de la iglesia y para todas las personas que quieren heredar el reino de los cielos. Así que para cerrar el estudio de hoy, vamos entonces a tener una palabra de oración. Bondadoso y eterno Padre, te damos gracias por esta gran bendición que tú nos has dado de reconocer claramente cómo debemos andar aquí en esta tierra, que debe ser como hijos de luz, y que el Espíritu Santo nos convierta ciertamente en hijos de luz, que andemos como sabios y que podamos glorificar tu nombre. Cuando Cristo venga aquí a la tierra, tengamos el grato privilegio de entrar en el reino de los cielos. En el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.